Tengo una pregunta en Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 31. El Señor viene después de meditar en la ribera y los discípulos están en la balsa y el Señor viene caminando en las aguas. Los discípulos se turban, Él les dice: calma, soy yo, estad tranquilos, tened ánimo, no temáis. Y ahí está mi pregunta, hermana. En ese miedo, en el momento de la tribulación que sobrepasa la paciencia, y Pedro teniendo una comunión tan íntima con el Señor, y Pedro caminando sobre las aguas, en ese momento pasa un viento y le da miedo. Y eso me pasó, hermana, y el Señor dice: ¿por qué dudaste? Y ahí es donde yo dije, no sé, y esa es mi pregunta, hermana: ¿por qué dudamos en ese momento? Cuando nos acordamos de la promesa, cuando oramos, cuando estamos, pero llega un momento y el viento nos asusta. ¿Cómo hacemos para no asustarnos, hermana? Bueno, hay que adquirir seguridad en Dios y convicción. Y también a veces la seguridad y la convicción nace en uno cuando vemos la manifestación de Dios, cuando nosotros hemos visto el cumplimiento de promesas de Dios, milagros, señales, cosas extraordinarias que hemos visto que Dios hace. Eso hace que nosotros comencemos a ser firmes y seguros. Cuando Dios nos usa para hablar y darnos promesas, como en el caso mío, que el Señor siempre me ha hablado, y todo lo que yo veo hoy de la iglesia, el cumplimiento, lo habló por mí. El Señor me lo hablaba a mí y lo he visto cumplido. Por supuesto que yo ahora ya tengo una seguridad y una certeza y una convicción en Dios. Y cuando Él me dice algo, yo creo y no dudo. Por ejemplo, digamos allá en la Florida, que cada año están todos azotando los huracanes. Cada año azotan los huracanes por el mismo sitio. El Señor me hizo a mí una promesa. Y Él me dijo que mientras que yo estuviera ahí, no iba a permitir que llegara huracán por el lado donde yo estoy. Y el Señor lo ha cumplido. Hace 10 años Él me prometió eso. El Señor lo ha cumplido hasta ahora. Cada año que se acerca, y de una vez en la televisión las noticias que viene el huracán, que es en categoría 5, que son los más fuertes, y que va a pasar por aquí, por allí, que Y yo oro al Señor y digo: Señor, viene un huracán, no te preocupes, no va a pasar nada. Bueno, confío. Yo lo creo y confío. Eso yo no se lo puedo decir a toda la gente, porque hay gente que duda. Hay gente que le da miedo, le da temor y dudan. ¿Ve? ¿Por qué dudan? Porque ellos no han vivido esa experiencia que yo he vivido con Dios. Entonces, por eso, entonces yo los considero, no los juzgo. Considero que como ellos no han vivido la experiencia con Dios así, entonces por eso les da un poco de temor y miedo. Entonces yo mejor no les digo nada, pero solamente ven que yo no me preocupo por nada y que ya. Y así es, Dios nos guarda, nos protege. Ahora vino unos huracanes, pasaron por unas iglesias, las iglesias de Tampa, la de Sarasota, Cape Coral, Margate, todas esas, y había iglesias, o hay iglesias ahí en esos lugares, y por ahí pasó el huracán. Pero yo oraba porque no iba a pasar por donde yo estaba, pero sí allá, le dije: Señor, es que el huracán va por Sarasota, mire, por Tampa, y ya está la iglesia del Señor en Tampa, en Sarasota, en Cape Coral, en otra iglesia que se me olvidó el nombre. Y le dije: Señor, y ahí están tus hijos también, a ellos no les va a pasar nada. Pero yo sí tengo que castigar a la gente, me decía el Señor. Yo sí tengo que castigar a la gente, pero a mis hijos no les va a suceder nada. Así pasó, gracias al Señor. Pasó ese huracán, destruyó, porque pasó y hubo mucha destrucción. Y los hermanos de la iglesia ilesos. A ellos no se les perdió nada de sus cosas materiales, nada. Dios los guardó. Cuando yo veo eso de parte de Dios, pues eso en mí nace una fortaleza. En mí hay seguridad, hay firmeza, convicción. Entonces yo me estoy endureciendo más, me estoy volviendo ya como un pedernal, ¿ve? Que ya no va a haber la duda, así la desconfianza. Ya voy a creer en el Señor, ya voy a creer en Dios, porque Él me lo ha demostrado 1 y 1000 veces. Es eso, hermano, que nosotros debemos vivir experiencias con Dios.
Pero también para vivir las experiencias con Dios hay que amar a Dios y hay que entregarnos a Él y hacer la voluntad y agradarlo y obedecerle. Es eso. Entonces Dios también nos premia actuando de esa manera, nos habla y entonces vemos que lo que Él me habló se cumplió. Entonces ya eso me hace firme y segura. Y es eso. Entonces usted quiere tener la firmeza, la seguridad. No vamos a hablar aquí de Pedro porque Pedro hasta ahora estaba conociendo al Señor Jesús y esa experiencia que vivieron en el mar, pues él le dice, Señor, si tú eres que yo camine allá hasta donde tú estás, y el Señor dijo, bueno, ven y caminas. Entonces él empezó a caminar, pero él no había vivido tantas experiencias con el Señor. Era como de pronto su primera experiencia. Y por eso es cuando él ve las aguas, vio que estaba caminando sobre las aguas, claro, le entró el miedo, la duda, el temor, y es cuando dice que se iba a hundir. Pero porque él hasta ahora estaba conociendo a Dios. Pero después, ¿cómo eran ellos? Predicando, dieron la vida por el Señor. Cuando dieron la vida es porque ya eran pedernales, su corazón ya era de diamante, de pedernal que ya nada los movía, porque ya habían visto la mano de Dios, ya sabían cómo es Dios, que Él habla, que Él cumple, que Dios es verdad, es una realidad. Entonces eso hace que la persona madure y comience a confiar y a no dudar. Es eso, todos tenemos que pasar por una transición, empezar como niños hasta que lleguemos a ser adultos en la parte espiritual. Pero eso, las experiencias con Dios nos enseñan a madurar y a conocer bien a Dios, y cuando ya uno conoce a Dios, pues ya uno no tiene temor ni tiene miedo, ni tiene angustia, ni tiene por qué ponerse a llorar por esto y por aquello. Nunca nada de ponerse uno a llorar, porque el que se pone a llorar del susto porque lo amenazaron, entonces está desconfiando de Dios. No, yo no voy a hacer eso, confío en Dios. Él me dice, no temas que yo te voy a ayudar. Gracias, Señor, ya Él lo dijo. Y listo, así es. Así es como nosotros adquirimos esa firmeza, la convicción, y es la manera para no dudar de Dios. Vivir esas experiencias. Por eso los testimonios que la gente da en la iglesia ayudan mucho a la vida espiritual de la otra gente, porque les hace que se afirmen y que tengan fe y confianza en el Señor con el testimonio. Por eso es que se da testimonio en la iglesia, para edificación espiritual del creyente. Y entre la edificación está la madurez espiritual, está la firmeza de corazón.